Guten Abend, gute Nacht, mit Hola patriotas, Rosen 8 de los 9 senadores que tiene el partido Renovación Nacional, que como todos sabemos bien podría ser el partido más importante de la derecha, expresaron su determinación de votar rechazo a la nueva constitución cuyo plebiscito se va a realizar el 26 de abril. A raíz de esto, el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana, el controvertido senador Jaime Quintana, expresó su molestia y él dijo que esta es una crisis de la derecha y que lo que se está viendo actualmente es principalmente culpa del candidato presidencial José Antonio Kast, que tiene en el fondo de rehén a la derecha. Esta expresión y este razonamiento que hace el senador Jaime Quintana nos demuestra que ellos son una especie de niños malcriados, ¿no es así? Que no entienden absolutamente nada de lo que está pasando en el país. Y más aún, señala, por ejemplo, el senador José Miguel Insulza, que fue la persona que fue decisiva, recuerdan ustedes, en el fondo, en destituir al ministro Andrés Chadwick. Recuerdan ustedes que cuando fue la votación por la acusación constitucional en contra del ministro Andrés Chadwick, el senador José Miguel Insulza fue bastante importante y fue determinante en que sí fuera aprobada la acusación constitucional contra contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Pues ahora él también expresó su opinión al respecto. Y es una opinión que tiene una doble lectura que hay que considerar bastante bien y que hay que darle bastante atención. El senador José Miguel Insulza dice: esto que está pasando ahora se veía venir en el fondo por las últimas declaraciones que habían hecho los personeros de la derecha, y me imagino también que se refiere a las declaraciones que había dado el candidato presidencial José Antonio Kast. Pero él dice algo muy grave. Él dice, lo más probable es que en marzo nuevamente cambien su opinión. Esto lo podríamos poner casi entre comillas, dice el senador José Miguel Insulza, que es probable que en marzo nuevamente la derecha, en este caso los senadores de Renovación Nacional, los 8 senadores que manifestaron en estos momentos su rechazo a la nueva constitución, él dice que lo más probable es que en marzo cambien de opinión. ¿Qué está queriendo decir José Miguel Insulza con esta afirmación o con esta especie de diagnóstico o de predicción que hace que en marzo lo más probable es que los senadores de Renovación Nacional cambien su determinación en este caso, de rechazo a la Constitución? Lo más probable es que José Miguel Insulza se refiera a que en marzo se van a intensificar nuevamente los ataques terroristas en Chile, se van a intensificar los ataques terroristas en Santiago específicamente y en las principales ciudades de nuestro país como Valparaíso, Concepción y en el norte. A eso se debe referir seguramente José Miguel Insulza cuando está diciendo o en el fondo pronosticando que en marzo lo más probable es que los senadores de Renovación Nacional como que vuelvan a apoyar la creación de una nueva constitución. Esto es grave porque lo está diciendo un senador de la República de Chile como José Miguel Insulza. Entonces acá es donde los congresistas de la derecha tienen que estar bien despiertos, y así como presentaron una acusación constitucional en contra del diputado comunista Hugo Gutiérrez, tienen que estar atentos por ejemplo, a lo que está diciendo José Miguel Insulza, y estar atento a que en el primer error fuerte que él cometa, nuevamente acusarlo también, ya sea constitucionalmente o de alguna otra forma. Porque personeros como José Miguel Insulza José Miguel Insulza en el fondo está catalogado como el camaleón más grande de la política chilena. Es un tipo que se adapta a las diferentes circunstancias. Recordemos que cuando fue los ataques terroristas a Chile, el 18 de noviembre del año pasado, él expresó y le dio su apoyo en el fondo al ministro Andrés Chadwick por estar en el fondo tratando de imponer el orden, incluso el orden con los militares en la calle. Y él dijo que si él fuera ministro del Interior o si él estuviera en ese momento a cargo del Ministerio del Interior, también hubiera reprimido con bastante fuerza. Y posteriormente fue el elemento fundamental que hizo inclinar la balanza para que la acusación constitucional en contra del ministro Andrés Chadwick tuviera éxito. Ahora, lo más
contradictorio es que aquí, por ejemplo, el senador Jaime Quintana, que es el presidente del Senado, indica que esta posición, por ejemplo, de los senadores de derecha, demuestran la poca convicción que tienen los senadores, la derecha en general, de todo este proceso constituyente, ¿no es así? Y señala también que hay una poca convicción del presidente de la República. Ahora, como decimos acá en Chile, como decían nuestras abuelas, como decían nuestros abuelos, esto refleja la gran cara de palo que tiene, por ejemplo, este señor senador Jaime Quintana. ¿Por qué él? Y también señala, por ejemplo, que esto demuestra que hay una crisis de identidad muy fuerte en la derecha y una crisis de identidad muy fuerte en el presidente de la República. Bueno, y la pregunta sería, ¿y ustedes? Usted está diciendo esto, señor Jaime Quintana, que en el fondo usted es un comunista disfrazado con piel de socialista. Es decir, usted tiene una enorme y una crisis de identidad muy superior a la que usted está viendo en los demás. Es decir, usted está viendo la paja en el ojo ajeno, pero no está viendo la viga que tiene en su propio ojo. Porque hay que ser bastante, como podríamos decir acá en Chile, cara de palo para estar diciendo que los demás tienen crisis de identidad, siendo que usted tiene una crisis de identidad absoluta. Usted, recordemos que es presidente del Senado. Al ser presidente del Senado, usted debería estar luchando en forma permanente por la grandeza de esta patria y debería ser el líder, en el fondo, de todos los senadores, pero con la visión de que todos los senadores tienen que contribuir a la grandeza de Chile. Ese es el principal objetivo de todos los funcionarios públicos de este país, incluyendo los funcionarios públicos superiores, que son, por ejemplo, los diputados y los senadores. El objetivo principal de cada senador, el objetivo principal de cada diputado, el objetivo principal del presidente de la República y de todos los funcionarios públicos de este país de alto nivel es luchar en forma permanente, en forma diaria por la grandeza de la patria y no estar luchando por sus ideales políticos, por los ideales que tienen allí entre cuatro paredes de esos añejos partidos políticos como el Partido Socialista o como el Partido Comunista. Esos ideales a la gran masa de los chilenos no les importa. A la gran masa de los chilenos les importa seguir viviendo en un país que les ofrezca libertad, que les ofrezca, por ejemplo, respeto a la propiedad privada, que la nueva constitución no se lo va a ofrecer, porque lo más probable es que en la nueva constitución la propiedad privada de las personas que la logran con el sacrificio de toda una vida pase a un segundo plano. También a la gran mayoría de los chilenos nos interesa que siga existiendo nuestra patria, que siga existiendo Chile, que siga existiendo, por ejemplo, nuestro himno nacional, que siga existiendo nuestra bandera nacional como emblemas patrios, que lo más probable también es que en una nueva constitución, lo más probable es que lo saquen, porque de ustedes todo se puede esperar. Incluso, como lo he dicho en programas anteriores, ya habían políticos de la ultraizquierda proponiendo que era posible también considerar que se le cambiara el nombre a Chile. Es decir, el exterminio que quieren hacer ustedes de nuestra nación es absoluto. Por lo tanto, que ustedes empiecen a hablar de crisis de identidad resulta realmente para la risa. Ustedes que incluso quieren cambiarle el nombre a este país. Ustedes que quieren eliminar nuestros símbolos patrios como la bandera, como el himno, como la canción nacional. Ustedes están hablando de identidad, de crisis de identidad en la derecha. O sea, en lo personal considero que la derecha se dio cuenta de la tremenda embarrada que había hecho al ser tan blandos en el tema este de aceptar la nueva constitución. Y también otra cosa que ustedes señalan, que usted señala, por ejemplo, que el presidente de la República está demostrando su poco compromiso con la causa de una nueva constitución. Bueno, y ustedes que firmaron un acuerdo por la paz y ustedes no lo han cumplido, ese acuerdo por la paz es absolutamente ilegítimo porque ustedes jamás lo cumplieron. No lo cumplieron ni siquiera desde el primer día, porque ya al día siguiente o los días siguientes de haber firmado ese compromiso, los militantes del Partido Comunista y Socialista Extremo andaban nuevamente en las calles protestando y saqueando. Ahora, por ejemplo, ¿con qué moral ustedes pueden hablar de una crisis de identidad y de que no se están en el fondo respetando los acuerdos si ustedes jamás han respetado el acuerdo por la paz? Sin ir más lejos, ayer y anteayer, ni siquiera los jóvenes pudieron dar su prueba PSU, la prueba de selección universitaria, porque estuvieron tomados los colegios, porque hubieron barricadas. Y ustedes en ningún momento han levantado la voz. Y ustedes hablan, por ejemplo, de que la derecha no está cumpliendo sus acuerdos, siendo que ustedes, por ejemplo, ahora quieren destituir al intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara.
Lo que está pasando acá es que al parecer la derecha de este país se está despertando porque, como les mencioné en un programa del día de ayer, se presentó una acusación frente al Tribunal Constitucional en contra del diputado Hugo Gutiérrez. Al parecer, la derecha está empezando a escuchar a su sector, está empezando a escuchar a los patriotas, no se está escuchando a todos nosotros que estamos gritando y estamos diciendo las cosas que tiene que hacer la derecha en este país. Al parecer, los senadores, los 8 senadores de Renovación Nacional, se dieron cuenta de que el camino que estaban tomando no era el correcto y están tratando, pienso yo, de enmendar el camino. Más vale tarde que nunca. La derecha se tiene que poner de pie. Es el único elemento que puede frenar, en el fondo, estos embates de los diputados y de los senadores de la izquierda que están, en el fondo, gobernando este país, cogobernando este país o gobernando directamente este país a través de la imposición del miedo y del terror en la ciudad de Santiago. Y no solamente en la ciudad de Santiago, sino que en Valparaíso, en el sur, en la región de la Araucanía hace mucho tiempo y en el norte también. Entonces, mis felicitaciones a los 8 senadores del Partido Renovación Nacional por hacer público este rechazo a la nueva Constitución que se quiere imponer en la República de Chile. Mis felicitaciones a esos 8 senadores que tienen que convertirse en 8 líderes que traten de llevar a esta patria de vuelta al camino correcto. Y también tienen que sumarse todos los diputados de derecha. Incluso creo que hay algunos diputados del Partido Ópolo, que es un partido bastante fluctuante y bastante indeciso, también en apoyar absolutamente el rechazo. Ojalá, queridos patriotas, este sea el comienzo de una gran noticia para este país. Y espero que la derecha no se deje intimidar, no se deje amedrentar por ejemplo, esas amenazas encubiertas que está esgrimiendo el senador José Miguel Insulza al decir que lo más probable es que en marzo la derecha nuevamente vuelva a cambiar su posición, porque al decir esto está en el fondo reconociendo que con el único argumento que ha tenido la izquierda para tratar de imponerse en este país, que es la violencia, está tratando de decir en el fondo que en marzo se van a intensificar nuevamente los desórdenes, la anarquía en el país, porque recordemos que si la izquierda se ha tratado de imponer y ha avanzado en este país, es solamente a través de la sucia violencia que están ejerciendo en diversos ámbitos de nuestro país. Llegó el momento, por lo tanto, en que los senadores, estos 8 senadores que se están, al parecer, rebelando a lo que ya venía y que quieren volver a tomar el camino correcto, se conviertan, como dije, en 8 líderes que apoyen, por ejemplo, la labor de los carabineros, que apoyen el orden, la institución del orden, y que Chile vuelva a convertirse en un Estado de Derecho donde los anarquistas no tengan cabida, donde el lumpen no tenga cabida para dejar a la gran mayoría de las comunas más pobres sin un supermercado, sin un banco. Ayer estuve viendo imágenes, queridos patriotas, de la Plaza Italia, de la Plaza Baqueano, de lo que es la estación del metro de la estación Baqueano. Es realmente una vergüenza, pero no solamente es una vergüenza, sino que parte el alma ver cómo un lugar tan lindo, que se había convertido en un punto de encuentro para todos los habitantes de este país, está absolutamente destruido. Las imágenes de la Plaza Italia rompen el corazón. Las imágenes de la Plaza Italia o de la Plaza del General Baqueano realmente son demoledoras. Esperemos, queridos patriotas, que esta nueva postura que están asumiendo los senadores, por ejemplo, de Renovación Nacional, los convierta en 8 líderes que empiecen a tirar este carro hacia el camino correcto. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
selig und süß, schau in Traums Paradies, schlaf nun selig und süß, schau in